¿Cuándo te diste cuenta que el dolor podía transformarse en arte? Nos arrancamos. Fuerte. Arrancamos potente. Cuando hice quizá mi primer canción, que parte de una instancia, al menos, no sé si tanto como dolor, pero sí nostalgia. Mi primer canción, la primera canción que compuse, se llama Amargo de Caña y habla un poco de Paysandú, yo ya viviendo en Montevideo, me sentía mal, estaba enferma, extrañaba a alguien que me cuide, mi mamá que me trajera un tecito. Sí, sí, tu entorno íntimo. Mi entorno íntimo, y bueno, y ahí hice esa canción un poco entre llantos, y ha sido un móvil importante el dolor para transformarlo a través de las canciones. En mi caso, como otros artistas transformarán sus dolores, también sus alegrías. Creo que el arte en general es un buen canal para transformar esas emociones. Lo emocional, de alguna manera, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esa primera canción? Ya era grande, yo ya estaba cantando, que también me conmovía. O sea, la música en general también me conmovía, aunque no fueran mis propias canciones. Claro. Cantar me conmovía y me movilizaba. Tenía 32, 33, ya venía cantando, estaba en la música, todo, pero no desde mis canciones. Claro. Después empezás, cuando sacás tu primer disco, Soy Sola, Soy Pecadora viene después. Después viene Soy Otra. Sí. ¿Estos son discos o capítulos de tu vida? Qué buena pregunta. ¿Cómo viene esa evolución ahí? Yo creo que son capítulos de mi vida, de una vida que empecé a narrarla tarde, porque ya era grande, viste que hay gente que compone desde los 15 años, Sí. qué sé yo, no sé. Yo empecé a narrarme tarde y bueno, y quizá ese primer disco, Soy Sola, tiene mucho de ese aire de mi Paysandú natal, que nací en Montevideo, pero para mí mi Paysandú es natal. Porque a los pocos días de haber nacido, Claro, volviste para el viví en norte. Paysandú. Y esos aires así más folclorosos, si se quiere. Total. Y después Soy Pecadora. En realidad, una vez me dijeron que podría ser como una cuestión como evolutiva, como que Soy Sola es más la infancia, Soy Pecadora es más la adolescencia, ¿viste? Que es como La soy transgresión, pecadora, sí, ¿viste? sí, sí. Es como acá vengo, me planto y digo, pateo los tarros y cosas. Y Soy Otra es un poco como después de haber transitado por todas esas instancias o esos cambios de vida, porque en definitiva el componer y hacer mis propios trabajos me pusieron en otro camino, en un camino propio con la música, también mirarme como otra persona de la que yo me imaginaba que iba a ser. ¿Y qué pasa con esto de componer desde lo autorreferencial? ¿Es porque dominás más esa emoción a la hora de plasmarla? ¿Es porque eventualmente podés conectar más con el público, ¿no? La audiencia, como digo yo, de alguna manera a veces es más empática cuando hay drama de por medio que cuando hay festejos, ponele. O hay una tendencia, tal vez. No sé qué pensás. No lo sé, yo creo que es todo mentira eso del soy. Soy una mentirosa en realidad. Porque no sé si es tan autorreferencial. Porque el disco Soy Sola, por ejemplo, estuve sumamente acompañada, si no, no lo podría haber realizado nunca. Claro. Tuve productor artístico, Carlos Casacuberta, tuve un montón de apoyo. Es más, tuve gente que confiaba en mí más que yo misma, como para impulsarme a hacer eso. En Soy Pecadora, más bien estaba más sola que la una, menos pecadora, imposible. Y en Soy Otra quizá nunca me sentí tan yo misma. Después, nada, con el disco No, que es el último disco, creo que empieza, después lo hablaremos quizá más adelante, pero yo creo que no tiene tanto que ver con narrarme a mí misma, sino que lo que me pasa a mí o te pasa a ti no es quizá tan distinto. Claro. Viste que más o menos todos queremos lo mismo. Los de conectar los destinos ajenos con el de uno propio es un gran desafío, pero genera. Lo mejor que te puede pasar en el cercanía. arte, en cualquier arte, es justamente lo que tú decís, la cercanía, y eso que es que a algún otro ser humano sobre la faz de la Tierra se identifique con algo de lo que tú haces. Eso ya para mí es un éxito bárbaro. Recién hablábamos de Paysandú, sos una gran embajadora, ¿no? ¿Cómo recordás esa infancia y los comienzos de la adolescencia, cuando empezás a ese tramo de la pecadora? Bueno, en realidad Paysandú, yo lo que quiero mucho a mi infancia, aunque
mi infancia, digamos, hasta la adolescencia, fue una infancia sumamente libre. Con mucha libertad, con llegar de la escuela, tirar el portafolio y salir a la calle a jugar con los vecinos y las vecinas. Muy libre, donde le robábamos herramientas a mi abuelo del galponcito y éramos, a muy corta edad, jugábamos a hacer casitas con clavo, martillo, serrucho. Imagínate hoy, yo a mi hijo no lo dejo ni loca. Pero bueno, nos criábamos con otra libertad. Mucha creatividad también, ¿no? Claro. Y no había tanta cosa, la tele empezaba tarde, había un dibujito animado, que estábamos todos, mira, se tomaba la leche, se miraba una cosa y después había que inventarse los juegos. Entonces, esa libertad de la calle y del barrio la disfruté mucho. Después, en la adolescencia, también, si bien tuve momentos difíciles y complejos, por ser una ciudad chica donde nos conocíamos, todo el mundo pueblo se conoce. Chico, infierno grande, pueblo chico, siempre. infierno grande, pero sin embargo, pueblo chico que te referencia. Sí. Porque después en las ciudades más grandes no sos nadie. Sí, es el anonimato, ¿no? Entonces, por la buena o por la mala, de alguna manera te referencian, te nombran, existís. Y eso un poco se extrañó también. Porque, no sé, tiene esa cosa de amparo también el pueblo chico. Yo tenía mi barra, mis amigas, mis amigos, mi identidad. Obvio. Después cuando me vine a Montevideo, tuve como que sentí un desarraigo muy grande y tuve que reconstruir un montón de cosas que tienen que ver conmigo misma. Extrañé un montón, extrañé a mi familia, extrañé mi libertad, mi poder agarrar la bici, ir a donde quería. Todo tu grupo que te referencia, tenés 19, 20 años, te venís. En aquel momento todavía había prejuicios con el interior y la capital, como si fuera venirte de, no sé, del Polo Norte, como si fueras una bicha extraña. ¿Hoy no lo sentís que sea tan así? No siento que sea tan así. No siento que sea tan así, no solo con el interior, que hay como otra valoración, no porque hables un poco acanariado, sos más o menos, ni mejor persona, ni peor persona, ni más culta, ni menos culta. Yo creo que antes había un poco de prejuicio en ese sentido. Ni con el interior ni con el mundo. Creo que ha habido un cambio tan grande a partir de la hiperconexión, desconexión, si querés llamarle como quieras, en el mundo que nos hemos acercado también acá. Es como que antes ser del interior era un poco sinónimo, con muchísimo prejuicio, ¿no? Nada que ver, no estoy de acuerdo, pero había como un prejuicio de ignorancia, ¿no? Como que eras ignorante. Y ahora es todo lo contrario. Es como que si estás en la capital y no sabes la belleza que tiene Tacuarembó o la belleza de un río Uruguay en Salto, Paysandú, sos una ignorante, ¿entendés? Entonces es como que eso, por suerte, ha cambiado. Y lo digo con autoridad porque me acuerdo que estaba estudiando psicología y levanté la mano en una clase y hablé, participé en la clase, hablando como yo hablaba de Paysandú, como yo hablo. Obvio. Y ahí, cuando terminó la clase, se acerca una muchacha y me dice, ay, pero ¿vos de dónde sos? De Paysandú, le digo yo. Ah, porque me di cuenta por cómo hablaste, porque así a simple vista no se te nota nada. Así a simple vista, me dijo. Entonces, no sé cómo se imaginaba. ¿Esto qué año estamos hablando? Y 94, 93, hace mucho tiempo. Era como que no sé cómo se imaginaba ella que era la gente del interior, ¿viste? No sé. Entonces ya estabas estudiando en los 90, mediados de los 90, pero la música, mucho antes de esa fecha, ya había atravesado un poco tu vida, ¿no? ¿Cómo son esos primeros contactos? La música fue un paralelo en la vida. Yo siempre transité como en dos paralelos que se alimentaban uno al otro y a su vez se tranquilizaban, se neutralizaban, porque iba a dar un examen de psicología y pensaba, bueno, ¿qué me importa? Si me va mal, yo soy música. Y después iba a subirme a un escenario con nervios y decía, ¿qué me importa si yo en realidad soy psicóloga? Entonces, tenía como un resguardo por cualquier frente que agarre. Me funcionaba como un amparo ahí en cada una de las situaciones. Pero en casa siempre hubo mucha música. Tuvimos la suerte de tener un tocadisco que cuando yo era niña era un artículo de lujo, no llevabas la música en un teléfono. No, de hablar. Entonces había muchos discos. Mi padre, gran cantor, gran tocador de guitarra, de mucho folclore latinoamericano. Mis abuelos que vivieron en México, mis abuelos por parte de padre, los Prada, eran maestros rurales, que después trabajaron en la UNESCO, entonces alfabetizaban América Latina cuando yo nací, yo que sé, vivían por ahí, por distintos lugares vivieron. Nos mandaban mucha música. Era una especie de llamada de WhatsApp, pero en cassette.
¿Viste? Nos regalaron un radiograbador y entonces nos mandaban después cassettes con hola, ¿cómo están las nietas? El mensaje de audio. Y como les sobraba cinta, ¿se acuerdan los grababan cassettes? música. Grababan música de la radio de los países donde estaban. Entonces me quedé escuchando mucha música colombiana, por ejemplo. Yo vivía en Colombia, ecuatoriana. ¿No? Era como escuchar la música de la radio de esos países y con una riqueza extraordinaria. Entonces, como que la música siempre formó parte de la alegría y de la tristeza y de eso tan vinculado a las emociones. ¿Cuándo das el salto de dejar Paysandú y pasar a Montevideo a residir, ¿no? En la capital? En el 92. ¿Cuánto era ya para estudiar, básicamente? En realidad vine antes, después me volví a Paysandú, porque empecé a estudiar Derecho, después me arrepentí, volví, hice sexto, porque viste que antes, no sé cómo es ahora, pero si hacías Derecho no podías hacer... Bueno, volví sobre mis pasos, estudié de nuevo para hacer agronomía, que tampoco después seguí, mi padre es ingeniero agrónomo, no seguí los pasos de mi padre. Así que ahí medio me atrasé. Estuviste tanteando. Un añito y llegué con 20, cumplí 21 ya estando acá en Montevideo. ¿La inclinación por tus gustos sexuales lo tuviste que transparentar en Paysandú o ya lo hiciste desde la capital? Bueno, porque en realidad que... se notaba de lejos, pero no se asumía en ese momento, ¿viste? Siempre fui una niña que me identifiqué más con los juegos de los varones, jugaba el fútbol muy bien, hacía otro tipo de cosas, me aburría jugar a las carteras y al maquillaje con las amigas, siempre fui muy chiva, como se decía en ese momento, o marimacho, como se decía también. Pero nunca pensé que eso podía, qué sé yo, después manifestarse como una inclinación sexual. Que quiero recalcar y dejarlo bien claro que no se elige. No es que mis gustos sexuales, no tengo ningún... Lo que he tenido son disgustos sexuales, porque he sufrido mucho más de lo que se sufre normalmente cuando vas por los carriles, digamos, más convencionales o de mayor usanza o de la mayoría. No quiero utilizar la palabra normal porque... No, norma en todo caso, claro, mandato, donde ¿no? hay más norma en el sentido de que hay más cantidad. Claro. Entonces, es algo que no se elige y esto me gustaría recalcarlo porque de elegir, y yo hubiera elegido un camino más fácil, ¿viste? Enamorarme del muchacho divino que me enamoré, de mi novio, tuve novio. Cuando era joven estaba buena, entonces tenía candidatos. Y unos candidatos divinos, gente muy querida, que por suerte hasta el día de hoy a veces me cruzo con algún amigo, algún compañero de aquella época. Y hubiera sido mucho más fácil y también hubiera sido feliz. No estoy negando o poniendo la felicidad en un solo lugar. Yo creo que la posibilidad de enamorarse y de construir un vínculo bueno desde ahí, desde ese lugar del amor, desde el amor de verdad, está buenísimo, con quien sea. Hay lugares más fáciles y hay otros lugares que tenés que hacer un recorrido más complejo. Ni que hablar que esta reflexión que compartís es súper valiosa, pero me imagino que también es más madura. Esta reflexión te llevó tiempo de... Sí, claro. Al principio, en mi adolescencia, que aparte yo no sabía ni lo que me estaba pasando, para mí era una enfermedad pasajera, se catalogaba como enfermedad por el DSM-5. Claro, ahí está, los parámetros, los patrones. Luego fuimos evolucionando, por suerte. Y mi salida del closet, digamos, fue en Montevideo, porque mi hermana Mariana, que yo vivía con ella en un departamento, porque ella estudiaba medicina, y yo psicología, no sé qué, estaba preocupada porque me invitaban a salir amigos. En esa época te invitaban a salir, te pasaban a buscar, vos le invitabas a otra amiga, porque venía un amigo con una amiga, íbamos a la discoteca y después te traían. Y yo alguna vez salí, pero bueno... Me mandaba macanas, me emborrachaba, cualquier desastre, la pasaba bastante mal, no por mi acompañante, muchas gracias, que pasé hermoso, pero no, evidentemente hice un esfuerzo bárbaro, pero no. Y bueno, y después como que mi hermana se empezó a preocupar, porque yo tenía como amigas, una amiga, y de repente esa amiga desaparecía y aparecía otra amiga. Y ahí fue cuando vino mi madre, hablamos, y ahí también me volví a Paysandú, fue todo un proceso familiar, fue muy difícil para mis padres, que si bien eran muy liberales, y mi padre hacía surf y cantaba, y bla, 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 después cuando te toca de cerca a veces es más complejo.
lo sintieron en un principio ellos como un fracaso personal, como un fracaso en ¿Pero eso te lo dijeron o vos crianza. lo sentías Yo así? después pude hablar mucho con mi madre, incluso con mi padre tuvimos una charla una vez, y fue esa vez y ya está, ¿viste? Y con mi madre no, tuvimos como más conversación de porque yo, ¿qué hice mal? No hiciste nada mal, no hicieron nada mal, es algo que no se maneja tan fácil, no es como corro una ficha para acá y esta persona es así o corro esta ficha para... Yo ahora soy madre y ojalá le pueda dar a mi hijo la libertad de elegir lo que lo haga feliz. Obviamente. Sin, tanto en el trabajo, que es un tercio de tu existencia o más, Sí. o la mitad, como en su vida personal, o sea... Ahora, esto de que vos decías, como que tu hermana te dio el centro, como abrió la cancha, ¿qué pasó? ¿O vos ya lo habías definido, lo habías visualizado? Yo ya tenía novia, novia, no sabía, nunca había... Pero no lo decías, mi pregunta va hacia ¿por qué el silencio, no? Porque era imposible, era porque cuando se hablaba de homosexualidad en una sociedad tan machista, se hablaba de homosexualidad masculina. Las mujeres Exacto. en aquel entonces ni siquiera teníamos el acceso, estábamos vistas como deseantes. Exacto. Teníamos que desear lo que se pretendía que nosotros fuésemos. O sea, todo eso de asumir el deseo femenino y el placer sobre todo femenino, más allá de la maternidad o de lo heteropatriarcal, era muy complejo. Ya como mujer, tenías que llegar virgen al matrimonio. Si salías con uno y después con otro, eras una loca bárbara. O sea, no nos olvidemos que hace 10 minutos de la historia estábamos encasilladas en 3 o 4 profesiones y en que si salías los sábados y los viernes eras una loca. O sea, para casarte con alguien bien tenías que además demostrar que eras bien, porque si no eras... No quiero decir la palabra, pero una loca bárbara. Sí, sí. Y más, perdón, con respeto lo digo, pero todavía más en el interior, ¿no? La resistencia a romper estos mandatos, por ejemplo, aparentemente da la sensación que era más duro. Que tuve no sé si decir la suerte, o por lo menos la suerte en el sentido de haber podido tener la experiencia de asistir en un pueblo del interior muy pequeño a la presentación en sociedad de las que cumplían 15. Entonces es una fiesta en un club. Y desfilan todas las quinceañeras del pueblo, de la zona, desfilan y están todos los muchachos ahí, ya quinceañeros, 16 años, tomando, mirando la exposición. La novillada, digamos, ¿cómo es? Las potranquitas, no sé cómo decirlo de alguna manera. Yo lo viví a mis 20 y pico, entre mis 20 y mis 30, no me acuerdo exactamente. Entonces, no hace tanto que hemos conquistado un montón de espacios que tiene que ver con defender nuestro propio deseo, la libertad, también para los varones, la libertad sexual, que la libertad sexual no se elige, uno no elige de quién se enamora, uno se enamora y muchas veces se enamora incluso siendo heterosexual de la persona incorrecta. ¿Cuántas personas hay que están enamoradas de un señor casado, de una señora casada, o de alguien más joven, o de alguien mucho más veterano? Entonces, si se eligiera de quién uno se enamora y el amor es una fuerza, por suerte, irrefrenable, no habría canciones. Yo ya lo decía en varias entrevistas. No habría canciones, no habría obras de arte, no habría quizá Alejandro Magno conquistado el imperio. No sé, yo creo que es un gran móvil el amor, pero no se elige. Hablamos, recién mencionaste que sos mamá. Y te escuché decir varias veces, en realidad, que vos lograste la maternidad gracias a una conquista de derechos. Por supuesto. Justamente. ¿Cómo fue ese proceso que recorriste junto a Pata Kramer, la otra mamá de Hugo, un niño hermoso de 7 años? ¿Cómo fue recorrer ese proceso de que toman la decisión y tienen que transitar por el orden médico, por el orden burocrático, por el orden cultural también, ¿no? Por esto de que hablábamos de las distintas resistencias a aceptar una familia compuesta de la manera que ustedes apostaron a construir? ¿Cómo fue este tránsito? Bueno, fue como que en mi caso, que tengo 54 años, ni siquiera me lo planteaba la posibilidad de la maternidad, porque antes había tantos escollos como conseguir trabajo, ser querida, ser aceptada, que mi papá y mamá me quisieran, que mi entorno... Había un montón de cosas previas al siquiera imaginar
la posibilidad de desear ser madre. O sea, qué fuerte lo que decís igual, ¿no? es que, viste que son cosas que empezás a decir, me encantaría, cuando puede existir la posibilidad. Pero antes tuviste que... Primero tenía tantas otras prioridades que el ser madre era como un lujo asiático, ¿viste? Era como un pecado de ibris para los griegos. ¿Qué más querés? O sea, tenés laburo, la gente te quiere, está todo bien y encima querés ser madre, ¿no será mucho? Y entonces ni siquiera sabía la belleza que podía ser maternar. Sin embargo, Pata Kramer sí tenía muy claro desde muy joven que ella quería ser mamá en algún momento de su vida. Y el reloj biológico es el reloj biológico. Entonces, por suerte se acompasó la agenda de derechos, porque tampoco da traer un niño a este mundo, a una niña, por egoísmo de yo quiero maternar, entonces a vos te pongo en un mundo hostil hacia tu persona. Lo que menos quisiera es que Hugo sufra, o que sea discriminado, o que le pase algo. Vos que también sos mamá. Ni qué hablar. Viste que te transformás como una especie de leona. No, ahí hay un instinto que no se quiero despierta. decir leona porque estamos en Uruguay, en una especie de cimarrona, Claro, una perra cimarrona que defiende No, su sin cría. duda hay un instinto ahí que estaba latente y Entonces, florece, bueno, ¿no? luego de que hubo otros niños y niñas que nacieron de familias homoparentales, etcétera, etcétera, y que también se trabajó mucho en el tema de salud sexual y reproductiva, en el derecho de las mujeres de ser madres, siendo menores de 40 años, solas, o con pareja varón, o con pareja mujer, o sea, por el hecho de poder embarazarse a través del Sistema Nacional de Fertilización Asistida, de técnicas asistidas, etcétera, etcétera. Hay diferentes casos, diferentes maneras, cada caso es distinto y particular. Y bueno, hemos tenido la suerte de que haya podido llegar Hugo, que es un ser maravilloso, brillante, bueno, hermoso. Yo estoy copada, sí. O sea, es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Y qué tabús tuviste que romper en ese momento? Y primero los propios, ¿no? El decirme a mí misma, ¿no será demasiado? ¿No será demasiada pretensión? ¿Pero había algo ahí que no te lo querías permitir? O sea, ¿qué había ahí con eso de sentir que lo mereces igual que cualquiera? Quería dejar bien claro que no era un acto egoísta de traer a un ser humano a este mundo para que de alguna manera pueda ser expuesto a algo que lo haga sufrir. Y después con Pata conversamos mucho. La naturaleza es sabia. Los 9 meses de embarazo aprendés un montón, aunque yo no fui quien lo llevó en la panza, pero aprendí un montón de... Todo ese tiempo te da para procesar, para entender, para ya irte encariñando. Me agarró el síndrome que yo siempre jorobo que soy como la papá, porque en definitiva soy mujer, pero tuve un rol donde existe una madre que tuvo en la panza, que lo parió y que le dio el pecho. Entonces, yo me acuerdo que me agarró el síndrome del nido. Me acuerdo que Pata estaba con una panza así, yo pintaba la casa y trabajaba y organizaba todo. Y bueno, y después está ese binomio simbiótico que es la mamá con el bebé recién nacido y vos estás ahí en la vuelta tratando de asistir ese binomio fundamental, de ese apego que se desarrolla, todo eso que yo viví con Hugo, de ese apego temprano. Yo estuve en el parto, fui la primera persona que lo tuvo antes que Pata, incluso lo agarré yo. Fue el momento más emocionante de mi vida, o sea, si me pongo a pensar mucho, te lloro de nuevo, porque ni bien salió, fue tipo, yo hice, ¡guau! Empecé a llorar más yo que él. Y Pata chocha, tipo, ¿está todo bien? Sí, estaba en Narnia. Y fue increíble. Qué momento mágico. Increíble. ¿Cómo vive Hugo? ¿Cómo entiende que tiene 2 mamás? ¿Hubo charlas para explicar o naturalmente lo comprendió? Naturalmente él lo viene comprendiendo muy bien, porque además tiene amigas y amigos que también tienen 2 mamás. Qué bien. Incluso de su misma edad, que se han criado medio juntos, juegan juntos, se adoran, van a distinta escuela, pero se ven y como 2 cachorrotes ahí jugando. El otro día me enteré que, claro, obviamente, ya tiene 7 años, los compañeros de clase le llaman la atención, las reuniones de madres, de padres, siempre es la reunión de padres y vamos 2 mamás a la reunión de padres. Sí. Entonces yo lo jorobo que yo soy la papá, que me diga como quiera.
Y nos dice Ana y Pata, porque decía mamá y vamos las dos. Claro. Entonces dijo, "Uy, estoy cansado que vengan las dos". Entonces cortó camino, nos llama por el nombre. Y él siempre, el otro día lo escuchaba que le decía, yo tengo, porque además con Pata estamos separadas, entonces le decía a unas amiguitas que estaba jugando en casa, yo tengo 2 casas y 2 mamás. Y 2 bicicletas, porque hace poco le regalamos una bicicleta a cada uno. Claro, porque ahora te separaste. Sí, hace unos años somos súper compañeras, súper amigas, somos familia, pero estamos separadas. Entonces, no solo eso, sino que además separadas. Y en la escuela también le preguntaron, y dijo, sí, yo tengo 2 mamás, y se ve que alguien le preguntó por qué, y él contestó, bueno, es un estilo de vida. Qué genio, ¿no? Y dije, guau, lo resolvió él mejor que nosotras. Así que bueno, a medida que vaya preguntando o que vaya queriendo saber lo que quiera saber, estamos ahí para responderle. Sos una mujer que está muy comprometida socialmente con la actividad, te declaras feminista, has estado también muy presente en luchas, en distintas luchas. ¿Cuándo sentís que esta conciencia social despierta en vos? En realidad, sin querer, queriendo, yo siempre tuve un estilo de vida muy feminista, o sea, muy independiente en ese sentido, porque nunca me sentí ni más ni menos que nadie, ni que un varón, ni que una mujer. Será porque siempre me crié así, muy libre, muy independiente, muy de que si quería jugar al fútbol jugaba, muy andando a caballo, muy haciendo cosas que hacían también los varones, y no por eso me sentía ni más ni menos. Siempre fui muy libre en ese sentido. Yo creo que esa cosa más como concreta de ponerlo en un lugar y definirlo y de aprender también de otras mujeres y de otras luchadoras y de aprender, porque yo no sabía mucho de la historia de todo esto, fue a partir del disco Soy Pecadora, porque ahí ese disco fue tomado como bandera de lucha, algunas canciones. Sí. Entonces ahí me invitaron a congresos, a cosas, y yo lo que más hacía era aprender ahí, ¿no? De mujeres de toda Latinoamérica, no sé, por ejemplo, me enteré que en Perú hay un gremio fuertísimo de mujeres en la construcción. Un pueblo que tiene la creencia de que si ingresaba alguna mujer a alguna obra, la obra se derrumbaba. Sin embargo, una mujer que se quedó sola, viuda y con muchos hijos, empezó a trabajar en la construcción y empezó a meterse a hacer las cosas bien. Y hoy por hoy hay un gremio de la construcción con mujeres, un montón. Lo mismo está pasando en Uruguay y en otros países. Bueno, la situación de las mujeres en América Latina en algunos países es todavía muy compleja, sobre todo las mujeres de los pueblos originarios, el sacrificio que hacen para lograr trabajo, para mantener sus tierras, para criar a sus hijos. Esto continúa, ¿no? Se han conquistado un montón de cosas y hay otras que seguimos, que tenemos que seguir en la cotidiana, ¿no? Con nuestra actitud, con nuestro trabajo. Con que vos estés sentada ahí es muy importante, porque vos sos una mujer periodista que también, nada, viste que en todas las profesiones, no solo en la música, hemos ido conquistando espacios de respeto y también de autoridad, porque... ¿Cómo ves al feminismo hoy? Y yo veo como hay muchas ramas, quizá, no soy una experta en esto, no quiero meter la pata porque después me van a criticar, pero... Yo veo que hay como muchas ramas, hay como ramas un poco más extremas, pero creo que las diversas manifestaciones de los feminismos son necesarios. Te pares donde te pares, es necesario que haya gente que sea un poco más extrema para poder alcanzar un medio. También es necesario que haya gente un poco más moderada para poder tener más posibilidad de escucha, porque si no hay veces que ya... se produce el párpado de oído y no se llega a nada. Y también hay muchas mujeres que está bueno acercarse a ellas y que la palabra feminismo no sea una mala palabra o no quiera decir que seas una mujer que vas a venir a patear todo y a odiar a todos los hombres o algo así. Nada Pero que ver. ¿entendés que se corrió el riesgo de caer sí, claro. en eso? Sí, yo creo que se corre mucho el riesgo de caer en eso y creo que eso es un error porque... No tenemos que alejarnos, tenemos que ir generando cada vez más sororidad, que significa más apoyo entre mujeres, y más comprensión.
de los varones y de que en una re buena. No es que los odio a todos. No, sí, no, el muerte al macho. Claro, ni tampoco quiero ser ellos. Claro. Hay feminismos que ahora me van a saltar todas a la yugular, pero bueno, hay feminismos que equiparan que somos lo mismo y tendríamos que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Pero yo no creo que seamos lo mismo. Y ahí siento todo flechas. Yo creo que somos distintas. Somos biológicamente distintas, tenemos capacidades diferentes. Simplemente que hay cosas que servimos más para una... No es que no podamos hacer deporte, ¿no? Jugar al rugby, jugar al fútbol, jugar al hockey, hacer lo que queramos, pero somos distintas, colgarse un tambor y salir tocando, como hice yo. El tema es la valoración. El tema es qué es lo que vale más. En este mundo ha valido más lo masculino, de hecho hasta en el trabajo. Aún sigue habiendo diferencias de salario entre una mujer y un varón, o a posibilidad de ascenso siempre se contempla más a los varones, y bueno, si no hay ningún varón, y bueno, ascendemos a la mujer. Eso sigue sucediendo. De a poco se va desentramando ese nudo. Pero lo que tenemos que entender es que es un tema de valoración. Vos no sos ni más ni menos que nadie. El tema es comprender que hay que largar de la misma línea. O sea, tratar de equiparar los derechos laborales, de formación, de trabajo, de salario, de hacerse del trabajo dentro de las casas. ¿Sos de ir a la marcha el 8 de marzo con Hugo? Sí, he ido muchas veces, a veces no he podido, pero soy de ir a las marchas. Hay marchas que voy siempre, que son la marcha de la diversidad. A veces me ha tocado hasta conducirla. He ido a la marcha del 8 de marzo, por supuesto, siempre que estoy y que puedo, porque por lo general a veces o canto o hago cosas. Y soy de ir a la marcha del silencio también. Son marchas que trato de no faltar. ¿Cómo te llevas con el status quo? Te lo pregunto porque mucha gente ve tu perfil y puede decir, bueno, en Ana Prada vemos el perfil de transgresión. Primero por esto que hablábamos antes de quebrar la norma, romper tabúes. Primero con tu inclinación sexual, después con la maternidad que elegiste construir. Y también incluso con el estilo de música que haces, ¿no? Porque revolucionaste de alguna manera el canto popular. Porque era vos siempre criticabas esa cosa de herencia de canto popular uruguayo, rígido, ¿no? Sí. Difícil de tocar, los acordes, me refiero. Y vos lo hiciste, como recién hablabas, con esta frescura, mucho más libre, mucho más simple, y te fue muy bien, ¿no? Porque llegaste a triunfar en Uruguay y afuera de Uruguay con este estilo. O sea, has roto siempre. Pero sin querer, no, o sea, no es una cosa buscada, no es que quiero hacer canciones sencillas porque quiero romper con la complejidad, es porque me han salido así y de alguna manera he tratado de no ir en contra de eso, porque yo creo que una canción funciona cuando es verdad para quien, en primera instancia, para quien crea, cualquier cosa. Yo creo que la verdad en el amor, la verdad en el arte, la verdad en lo que tú haces, la verdad en las cosas es lo que hace que las cosas genuino de alguna manera, sean ¿no? genuinas, o sea, y eso se siente, no se puede decir con palabras, pero se siente. Y con el status quo creo que me llevo bien, o sea, no es que haya querido romper cosas, he sido coherente conmigo misma. No quise hablar de romper con esta matiz de destrucción, todo lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que el status quo de a poco se va modificando. Entonces, como el status quo se va modificando, hay cosas que ya no están bien vistas. Ya piropear a una muchachita por la calle, la gente que está trabajando, antes, yo qué sé, pasabas por cualquier lado, había dos muchachos, obvio. Era obvio, sea linda, fea, grande, chica, no importa, algo te iban a decir. Pero era más un juego, un desafío entre ellos, que ellos también están aprendiendo que eso no está bueno. Entonces, creo que el status quo, de alguna manera, a medida que vamos como evolucionando como sociedad, cada vez rompo menos con el status quo. Y el tema de la opción sexual, ya si sos homosexual o no sos homosexual, ya está quedando un poco como de modé. Viste que ahora
se trabaja mucho más en los grises, en los matices, no en esa cosa tan binaria, Sí. sino en una cosa de todo lo que sucede en el medio, lo trans, yo qué sé, hay un montón, lo bisexual, lo LGBTIQ. Yo misma, que soy una persona grande, que tengo muchos años, tengo 54 años, en las marchas, por ejemplo, veo un montón de colectivos y de gente que digo, ¡cuánta diversidad! ¡Wow! No sabía que había grupos organizados que pensaban, sentían o actuaban de esta manera. Y lo celebro, porque creo que nadie es dueño de la verdad, ni del goce, ni del disfrute. Y creo en la verdad. Si a vos algo te hace feliz o te sucede determinada cosa, y si no te sale por ahí y lo tapás y lo tapás y lo tapás, y te va a explotar por otro lado. Recién ¿viste? mencionábamos a tu familia, mencionaste el caso de tus abuelos que trabajaban como educadores de la UNESCO, y me quiero detener ahí porque tus abuelos eran compañeros, eran allegados, muy próximos a Julio Castro, Sí. Detenido desaparecido en el año 77, también maestro en plena dictadura militar. ¿Cómo te pegó esa experiencia, esa vivencia de tener tan cerca una historia icónica y tan dramática, sobre todo vinculándolo también con esta faceta de políticamente comprometida que tenés vos? Si acaso ahí hubo un empuje o cómo lo viviste. Mirá, cuando yo era niña, en casa no se podía, yo nací en el 71, cuando empecé a ir a la escuela era plena dictadura. Mis abuelos ya no podían volver al país porque ellos ya trabajaban afuera del país, eran inspectores de la UNESCO para América Latina, formaron parte de los maestros de la mina, fueron fundadores del primer gremio de maestros en Rivera, con 20 años mi abuelo y 19 mi abuela ya trabajaban en Rivera. Justo ahora salió un libro al respecto de esos maestros. Y si bien yo no supe de esto hasta mi adolescencia, que fue en el 80 y pico, cuando ya hubo la apertura democrática, porque yo hablaba de cosas en la escuela que ponían en riesgo a mis padres. O cantaba cosas, Claro. que había discos, tuvieron que sacar discos, libros, cosas, porque yo con 5, 6, 7, 8 años repetía en la escuela cosas que escuchaba de pronto en casa que tuvieron que, por favor, no digas esto. ¿Qué canciones escuchabas ahí? Yo qué sé. ¿O qué podías cantar? No nos moverán y el que no crea que... Había un disquito chiquito que yo pensé que era para niños y lo escuchaba y eran todas canciones revolucionarias de... no sé Sí, qué. sí, sí. Entonces, Bueno, el botón de la botonera chimpum fuera, ¿no? Un montón de cosas que tenían una inclinación. claro, que evidentemente ponían en riesgo a mis padres. Después, mis tíos Drexler, por ejemplo, Günter Drexler y Lucero, en determinado momento se fueron del país también. Mi tía, por parte de padre, se fueron exiliados a Venezuela hace muchísimos años. Yo tenía 3 años. Mis abuelos no pudieron entrar al país, ya estaban afuera y quedaron afuera. Y bueno, y cuando aparecieron, mi abuela fallece, mi abuelo luego se casa con una colombiana, Estelita, y tienen un hijo a quien le pone Julio Prada, en honor a Julio Castro, más joven que mi abuelo, pero de los maestros de la mina, que fue ese movimiento de maestros que renunciaron en masa, previo a la dictadura, que desarrollaron planes de educación, sobre todo en las escuelas rurales y de formación docente. Justo ahora me encontré en La Plata, en Argentina, con una muchacha que me fue a ver, que es maestra, que es investigadora, que están haciendo y queriendo hacer un libro de mi abuelo, porque me enteré ahí, que un libro de texto que se repartió en todas las escuelas de México, el libro de texto, como acá podría ser el libro de, no sé, no me acuerdo ahora qué libro de texto en la escuela teníamos, fue escrito por mi abuelo, por el maestro Abner Prada, y ese fue uno de los libros de texto del Estado mexicano, por ejemplo. Y son cosas que me voy enterando de mi abuelo y me resulta re interesante que justo me preguntes. Ahora vuelvo a esto que me decías recién, de que eras chica y te tenían que pedir que no cantaras estas canciones, digamos, de corte más de izquierda? ¿Cómo eran esos diálogos con tus padres? ¿Cómo te explicaban de que si vos salías cantando, no sé, a redoblar, por decir una, pero esa más próxima me parece... Lo que pasa podías comprometerlos. Claro, lo que pasa que... ¿Cómo se le explica a una niña eso? Era tipo, esta canción no la cantes más, estas canciones no se pueden cantar.
esta canción no, se terminó. Este disco se termina, se tira a la basura, no se canta más. Sobre todo en una casa que siempre sonaba un disco distinto, ¿no? Siempre La sonaba un disco música distinto, era... desaparecieron esos discos. Y yo creo que gracias a eso mi padre me llevó a la única disquería que había en Paysandú y me compré mi primer disco, que fue el de La Pantera Rosa, de Henry Mancini. Tarán, charán, Sí. charán. Jazz. No, jazz. Era re jazz. Después lo escuché más grande y dije, pero este tremendo disco, mirá que suena esta orquesta. Claro. Impresionante. Y lo que pasa es que la maestra le contaba a la directora, y la directora llamaba a mi madre, que era scripta del liceo número 2, yo iba a la escuela número 2, José Gervasio Artiga de primera categoría en Paysandú. Entonces le decían, la nena está diciendo esto. Claro. Yo y mis hermanas también, Sí, sobre todo obvio. mi hermana mayor. ¿Y ahí sentiste miedo o no tenías esa conciencia todavía desarrollada, esa dimensión? No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Claro, sí sí. sabía, sí veía a veces llorar a mis padres. Me acuerdo una vez que vino un amigo, porque tampoco se podían hacer muchas reuniones muy grandes. Entonces, me acuerdo que vino un amigo de mi padre y empezaron a tocar la guitarra y empezaron a cantar una canción de los Olimareños. Ay, paisito, mi corazón está llorando. No empezaron a cantar. Ese amigo de mi padre trajo una radio de onda que tenía onda corta, que no era ni FM ni AM, Sí. y empezaron a escuchar una radio de Francia o no sé de dónde. Ahí empezaron a escuchar Cuando en tierras lejanas miro triste. Bueno, esa canción de los Olimareños, tipo así. Y veo que mi padre se abraza con su amigo y empiezan a llorar. Y yo digo, qué raro, ¿por qué estarán llorando con esta situación? ¿Cuántos años tenías ahí? Tendría 8, 7, la edad de Hugo, ponele. Claro. Pero no entendía nada, porque entonces ves que de alguna manera las emociones con la música se me quedaron muy ligadas a algo con la tristeza, y también siempre se celebraba cantando en mi casa. Siempre, no había reunión, cumpleaños, fiesta, que si no terminaba con una guitarreada era un fracaso, había que terminar cantando. Entonces, siempre me quedó asociado al menos a lo emocional. Estaba pensando ahora en esto de la política, la izquierda. ¿Para vos la cultura es de izquierda? No lo sé, es una pregunta muy difícil, muy difícil. La cultura es sensibilidad, es empatía, es poder ponerse en el lugar del otro o hacer un insight, un viaje interno de codificar emociones que encuentren un paralelismo universal, un correlato universal con otras personas, para que eso conmueva, para que eso llegue. Porque uno no hace una obra de arte para dejarlo guardado en su casa o una canción para tocarla en su... Es un lenguaje Vos haces universal, cosas para ¿no? comunicar cosas. Tiene que ver con la sensibilidad. Me ha pasado de que he escuchado grandes folcloristas que están asociados a determinados partidos, otros, gran mayoría, están asociados a Citarrosa, el Partido Comunista, los Olimareños, mucha gente de otros partidos también. Sí creo que tiene que ver, más allá de izquierda o derecha, tiene que ver como con una sensibilidad y con una búsqueda, con un mirar a tu alrededor. Vos describís situaciones de amor, de pérdida, de lo que sea, de la realidad del gaucho, de la realidad del peón. No sé, Teresa Parodi, por ejemplo, con la cual yo trabajé mucho y compuse un disco entero con ella, tiene muchas canciones que hablan de fulana, de sultano, de mengano, y son realidades de personas que en realidad lo que te están contando es una historia. Vos después sacás tus propias conclusiones, ¿entendés? Del esfuerzo, del trabajo, de la explotación en su momento, de un montón de cosas que son banderas de lucha. Y bueno, creo que tiene que ver con eso. No sería de encasillar tan así. ¿Cómo te llevas con las etiquetas? Mal. O sea, ayudan a simplificar. Recién a mí me ha costado, te sentís incómoda en encasillarlo, pero... Me ha costado una fortuna no, me ha costado no sé. Cuando me preguntan qué tipo de música haces. Claro, bueno. Las etiquetas, lo que pasa es que a vos aplicaron la sexualidad, la música, Montevideo Interior, la dicotomía, y todo. aparte la etiqueta es como una cosa que tiene... ¿Pero las usás? Por lo general trato de que no. Me sucede porque, bueno... Sí, a veces la simplificación... Todos estamos laburando con nosotras, todos tratamos de trabajar, ser obvio, mejores cosas. personas.
ay, esta es tal cosa, a mí no me gusta no sé qué porque es no sé qué, y yo qué sé, ¿viste? Sí, está bien. Cada uno somos seres irrepetibles, somos personas únicas. Dentro de, vos decís, la homosexualidad, bueno, hay un abanico de gente diversa dentro de un estilo de vida, dijera Hugo. Yo qué sé, es lesbiana. Bueno, hay dentro de las lesbianas tenés de todos los colores, los tipos, la forma, acoso, heterosexual, y tenés de todo tipo de gustos, de qué le gusta y qué no le gusta, y nadie le pregunta qué hace dentro de su intimidad, de su dormitorio con su señora esposa o su señor esposo, yo qué sé. Viste que siempre hubo además como una especie como de curiosidad o de invasión o de búsqueda de saber cómo es eso, porque es raro, porque no se conoce, porque es raro. No es raro en realidad, pero es como que yo creo que la ignorancia de determinadas cosas es lo que te hace generar ese miedo en un principio, el miedo, lo mismo, o el desprecio, o querer el clásico, no, yo conozco a uno y está todo bien. ¿Entendés? Yo conozco a uno que es gay y está todo bien. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo gay y está todo bien. Bueno, está bien, está buenísimo. Tené un amigo gay, tené dos. Date cuenta que ese amigo gay no te va a hacer nada, no es contagioso, no pasa nada, no te va a mirar con ojos libidinosos, no va a querer estar contigo, no te va a echar los perros. Al gay no le gustan todos los hombres, a las mujeres no le gustan todas las mujeres. Esos son mitos que los digo porque me pasa hasta el día de hoy. Sí, lo promiscuo. Es un bolazo. Vos podés ser recontrapromiscua, seas lo que sea, o podés ser repromiscuo. O podés ser bastante conservador dentro también de la homosexualidad. Pero por supuesto. Te traigo un poco de nuevo a tu vida y a la música. ¿Se compone distinto después de ser madre? Uy, se compone por lo menos en distinto horario. Algo se altera. No, te preguntaba esto porque, te pregunto esto de la maternidad porque sí sé que el asunto, el capítulo de la maternidad vivida desde tu rol de hija, sí tuvo un impacto a la hora de componer. Vos decís que la muerte de tu mamá marcó, no sé cómo llamarlo, explícalo vos mejor, pero... Me marcó un vacío, un hueco que no pensé que iba a ser tal. O sea, yo después de que falleció mi madre en el 2013 me costó un montón volver a... Rosa. Sí, Rosa y D. Rosa y D, con acento en la última D. Montauban. Antes firmaba de Prada y después Montauban. Y ¿viste? Ahí también tenés otra señal de que antes eras de. Mi madre al principio, cuando yo era chica, firmaba Rosa H. de Prada. Después firmaba Aide Montauban de Prada. Y después firmaba Aide Montauban. Qué bien. Pero no porque estuviera mal con mi viejo, nunca se separaron. No, simplemente porque ya se cambiaba hasta eso, ¿no? ¿Viste? Se fue cambiando el status quo. Ahí tenés un ejemplo. Y mi madre, no sé por qué me generó tanto trabajo salir de esa angustia, porque claro... Decías que no podía llegar a componer sola, ¿no? No componía porque... No podía porque lloraba, o sea... Componer para mí siempre implica abrir puertitas a las emociones. Y cuando te cuesta un montón tener las emociones controladas para no caer nuevamente en la tristeza, claro, pero mover la estantería es como, ¡ay, qué pereza! Pero componer es el remedio, es lo que sana la cicatriz o abre la herida. Al principio, ¿O es un péndulo? Cuando está muy fresco, abre la herida. Y después abre la herida. Es como que, de alguna manera, yo cuando canto canciones, hasta el día de hoy, no puedo evitar conmoverme. Porque si no me pasa eso, no la hago más. No la canto más a esa canción. Porque cuando canto, yo necesito, para no mirar la lista de temas y decir, uy, ahí viene Adiós otra vez. Si no la resignifico. No, claro. Si no vuelvo a contactar con alguna emoción, capaz que no es la misma exacta que la que me hizo componerla, pero sí resignificarla. Por ejemplo, una canción que yo le hice a mi madre que se llama Podría Ser, que está en el disco No, que todas las canciones empiezan con la palabra no, que es mi último disco. Le cambié un montón de cosas, Pata me ayudó un montón ahí a aplicar la podadora de metáforas, porque me costaba mucho cantarla y qué sé yo. Al final, en su forma... La última frase dice, el viento mueve la espiga, cae la semilla en la tierra. Y yo cada vez que digo esa frase, a mí se me abre la canción hacia un universo cíclico, de que gente muere y gente nace, y ahí es Hugo, es mi hijo. Es como que, bueno, lo único
que hasta el día de hoy lamento y se me parte el corazón es que mi madre no me haya visto ser madre o que Hugo no haya podido curtir a esa abuela. ¿Cómo te atraviesa siendo mamá la ausencia de tu porque mamá? Una de las cosas que mi madre me decía cuando yo salí del closet es, a mí, después cuando ella lo superó y todo y se dio cuenta de que no era que había hecho las cosas mal, hicimos terapia familiar y todo. Qué valioso. Cuando nos dimos cuenta que se entró a descentrar el problema de mí y que de última yo había tenido un plus vital porque había buscado el amor, había buscado lo que tiene que ver con la libido como pulsión de vida, como pulsión de seguir adelante, y había otras problemáticas dentro de la familia que no era yo, y superamos, a ellos los ayudó también a superar un montón. Mi mamá me dijo, a mí no me importa de quién vos te enamores, mientras sea feliz, que es tu obligación. Hay una parte de la canción que dice, el día que me encargaste cumplir con nuestra tarea, en la canción, nuestra tarea, de nuestras hermanas y mis hermanas, y siempre nos dijo, lo único que a mí me importa es que ustedes luchen por ser felices y por tener, aunque sea chiquito, no importa, un sueldito para ser independientes. Cosas para darte tu gustito, para tener tus cositas y no estar dependiendo de nadie. O sea, esas son dos cosas que mamá me las marcó a fuego y bueno, eso, lo único que me decía es, lo único que lamento es que vos, con la vitalidad que vos tenés y como sos en la vida y qué sé yo, no seas madre, no logres ser madre, porque claro, con esta opción, imposible. Y sin embargo, la vida después me dio la posibilidad de maternar. También. Entonces, eso es una cosita que cuando nació Hugo fue como que, ay, qué lástima que no esté mamá. Pero, estoy súper agradecida de todo lo que me dejó. Hugo, imagino que sabe de Rosa. Claro, por supuesto. ¿Cómo te gustaría que la recuerde? Sabe perfectamente quién es la abuela. Mi papá, aquí que está casado en segundas nupcias con otra Rosa, o sea que también sabe de Rosa. Si lo ven, les mando un beso a ambos, a papá y a Rosa. Yo tengo fotos en mi cuarto de mi mamá y tengo una foto de Hugo recién nacido, upa mío, hermosa esa foto, que me sacó una fotógrafa argentina. Y él sabe perfectamente que esa es su abuela. Y es re loco, porque es como que de alguna manera él lo sabe. Y yo no sé si tanto le hablé. Porque él me dice, abuelos, tengo dos. El abuelo Bernardo, el abuelo Prada, que está en Paysandú, y la abuela Diamela, que es la mamá de Pata. Y después la abuela Pila, que ya murió, como Wilu, que es una gatita que teníamos, que también murió, y ahí le hicimos ahí un homenaje. ¿Te interesa la espiritualidad? ¿O sos más escéptica? Fui muy poco, sí me interesa la espiritualidad. Ahora, cuanto más grande me pongo, más veterana me pongo, más me interesa la espiritualidad. Es como que... ¿No sos religiosa? Vengo de una familia donde hay una parte judía, vengo de una familia donde mi abuela iba a misa, fui a misa con varias amigas, por ejemplo, porque iba a un colegio católico en un momento, después me echaron y no fui más. Respeto mucho la espiritualidad humana en sus diversas manifestaciones. No tengo la fe cristiana impuesta o que me nace a mí o de ninguna religión, pero sí creo sí necesito la espiritualidad. El acercamiento, por ejemplo, con la naturaleza, con los animales, con la vida, con las estaciones, con esa cosa quizá biologicista, pero que yo creo que ahí está Dios, ¿viste? Está en la magia de las cosas, de la vida. Y ahora, después de grande, me estoy acercando más a estudiar alguna cosa que tiene que ver con el horóscopo chino y las energías. Y debo confesar que me acerqué como de costadito, como... Aparte yo estudié psicología, entonces es como... Y realmente estoy aprendiendo un montón y estoy aprendiendo sobre todo a no ser prejuiciosa y a dejarme disfrutar de esos mundos místicos, mágicos, llenos de misterios. Entonces me está haciendo muy bien eso.
Si tu vida fuera una canción, como estábamos, como arrancamos un poco la entrevista, ¿no? ¿Ya llegaste al estribillo? ¿O por qué estrofa vas? No, sí, ya pasé el estribillo. Quizá te diría que estoy llegando, viste que las canciones tienen estrofa, estrofa, estribo, estrofa, estrofa, a veces tienen estribo y después un puente y después vuelven al estribo. Yo creo que estoy en el puente. ¿Pero estás respetando ese mandato o lo revolucionaste? Estoy en el puente. Siento que he vivido un montón. Cuando me pongo a hablar con cualquier persona, siento que ay, qué todóloga que soy. No es que sepa mucho, no sé nada. Solo sé que no sé nada, de verdad. Pero he tenido tantas vidas que no puedo creer, porque hablamos del campo y viví en el campo, mi viejo agrónomo, caballo, sí, coso, vaca, oveja, le hice parir, coso, curé bichera para la gente del interior que sabe lo que es, anduve en barco, fui empleada de supermercado. He hecho tantas cosas a lo largo de mi vida que siento, por un lado, que he aprovechado un montón la existencia. Después con la música, todo lo que he viajado, todo lo que he tenido la posibilidad de curiosear y aprender. Quizás si tuviera que elegir una parte de una canción, bueno, estoy como en el puente porque estoy como en un momento bisagra en mi vida, sobre todo por mi propia espiritualidad y porque siento que ya voy a empezar a vivir el último pedazo de mi vida. Dejé de tomar alcohol hace 3 años, yo tomaba mucho en un momento, sobre todo en la pandemia. Hizo 3 años, ahora el 16 de julio, día del cumpleaños del Negro Rada, adorado de la vida, día de campeones del 50. 16. ¿Pero por qué elegiste? De casualidad. Justo estaba en Paysandú, en mi rancho de la infancia, que techo de quincho. Empecé a contar todos los palos del quincho y en cada palo se me venía una etapa de mi vida y dije, tengo que parar de hacerme daño, tengo que salir de este lugar en que estoy, que aparte de pandemia, no tenía trabajo, tenía todo complicadísimo. Y bueno, estoy haciendo un montón de deporte, como que siento que estoy en un momento bisagra de mi vida donde me estoy empezando a querer un poco más de lo que me quería, a defender lo que quiero, mi deseo, mis seres queridos, a sentirme bien conmigo misma, pues me sentí bastante mal conmigo misma durante mucho tiempo de mi existencia. Y entonces estoy como en ese puente, quiero que luego sea 2 veces el estribillo, o sea, poder vivir mucho tiempo en ese estribillo pegadizo. Y si tuviera que tomar una frase de mi canción, de alguna canción mía, utilizaría la frase de la canción Tierra Adentro, que dice, si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. Porque siento esa necesidad de ganarle al tiempo y siento que todavía me queda un montón de cosas por vivir o que quiero vivir un montón de cosas, porque me gusta sacarle jugo a la vida a mí. Un placer, Ana. Muchas gracias. Muy buena charla, gracias. Gracias.